9:27. Un saludo muy especial, Eury Cabral, para nuestro hermano don César Prieto. César Prieto, gran amigo y hermano, un hombre que está dirigiendo el plan social con una integridad y honestidad fuera de regla en todo el sentido de la palabra. El director del plan social de la presidencia. Gran amigo y hermano que siempre lo defendemos. Hubo alguien que fue a chismearnos con él. Sí, a chismear. Fue a chismearnos con él alguien ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que aquí van a decir algo de César Prieto y nosotros lo vamos a salir a defender? No le contaron la cosa como fue. No, César Prieto no se lleva de chisme. Pero alguien fue, parece. Víctor, ahora quiero yo saber el chisme completo, ¿verdad? Un saludo a él y a su esposa Sandra Binader. Sí, señor. Porque es un gran amigo hermano que siempre tendrá una gran. ¿Qué fue, Uri? Aquí entre nos. Una gente que tuvo un problema con él, porque no tiene importancia, tiene su problema que resuelva. César está llevando todo el proceso de compra. Nadie ha podido decir nada, porque todo incluso es la única institución en el país que la graba. O sea que ellos graban. Sí. Lo que dice José, hay se filma todo, donde se habla sobre todas las cosas, con pulcritud y honestidad a toda prueba. Señora, ahí se manejan miles de millones de pesos y nadie ha podido decir nada de César Prieto. Nadie. Le chismearon que se había dicho algo. Como que alguien va que tiene un conflicto, un asunto, porque toda la justicia es un problema de él. Que José lo acabó. ¿A quién? Y que no es verdad. Imposible. Yo hablé de lo que son los indicadores preventivos. Claro. A propósito de una denuncia. Pero yo no hablé, yo dije que no, que yo lo apoyo. César y yo somos amiguísimos. No, César, hermano. Pero eso es parte de este sistema de partido de este sistema político. No hay alguien ahí queriendo sacar capital en contra de nosotros. Nada. Bueno, pues son las 9:28. Señores, está con nosotros Nélcida Marmolejo. Nélcida es la directora de la DIDA. La DIDA es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, la entidad que tiene el papel de informar a todos los asegurados cuáles son sus derechos y defenderlos y defender los derechos de los asegurados. Entonces, en el mes de octubre, lo que fue el 29 de octubre, que se adoptó la resolución 375-02, que creo que en términos de impacto social es una de las noticias más importantes de este año. Y justamente hemos querido comentar esta noticia con Nélcida Marmolejo, los detalles de esta resolución, que no la he visto aún publicada, por lo menos en la página del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Lo que he visto son reseñas de la resolución, pero no la resolución íntegra. No sé si ya la DIDA pues tiene esta resolución. Bueno, pues aquí un documento en mano. Nélcida. Lo quiero. Nélcida, tenía que traer. Vamos a copiarlo. Yo quiero también. Yo quiero una copia también. Guerrera, bueno, pero no, la DIDA no trajo varias copias. No trajo varias copias. Excelente. Hay un rol de guerrera defendiendo. Además, hay explicación de la resolución. Perfecto, vamos a ver. Qué bueno. Marilena. Gracias. Bien. Sobre todo esos protocolos que hay que explicarlo, ¿verdad? Sí. Los protocolos en función de los cuales se seleccionan las coberturas. Mire, realmente para nosotros es de mucha satisfacción poder hablar con el público en el día de hoy, o que el público nos escuche. Correcto. Porque estas resoluciones que tomó el Consejo, porque son varias, no se refiere a una sola, aunque es una desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista del impacto en lo que es la seguridad social, tiene varios aspectos. Porque son pasos que hemos venido dando desde que comenzó el Seguro Familiar de Salud. La DIDA es el sensor del sistema. Nosotros recibimos diariamente la queja de los afiliados. Y con esas quejas se van tramitando los organismos de toma de decisión, se van ponderando. Y eso ha permitido que en estos momentos, por esas quejas que los afiliados valientemente van y presentan a la DIDA, porque este es un triunfo de los afiliados a la Seguridad Social, que cuando le vulneran un derecho, tienen la valentía de ir y decir, me están vulnerando este derecho, yo tengo este derecho y me lo están negando. Eso es lo que hace que el sistema se fortalezca, porque la DIDA entonces hace su rol de abogacía en el Consejo de la Seguridad Social, en las superintendencias, y en función de eso, la ley va logrando acercarse al objetivo para lo que fue creado, de protección social realmente. Porque es un sistema que todos sabemos, es mixto, es público, es privado. Lo público busca estabilidad, busca
dar garantía social a la población. Lo privado busca generar beneficios particulares, que no es pecado, porque tengo un país de libre empresa, seguro. Pero que si no hay regulaciones y si no hay... Tiene que haber el que haber un equilibrio. Entonces, en función de eso, las reivindicaciones que permanentemente hemos estado llevando a cabo en el Consejo adoptó una decisión que para nosotros tiene mucha trascendencia y mucho impacto. Okay. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue? Resolución 375-02, que establece que los recién nacidos que antes, aunque la ley planteaba que por vocación son afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social porque están en el vientre de una madre que está pagando sus cotizaciones, sin embargo, el sistema le estaba conculcando derechos y le estaba dando, para las enfermedades de alto costo, el trato de afiliado nuevo. Es decir, que cuando tenían una gravedad al nacer, que es donde normalmente se presentan los eventos catastróficos para los recién nacidos, se le daba una carencia al $1,000,000 y el $1,000,000 venía recibiendo el recién nacido al año cuando ya estaba caminando. Exacto. Entonces ya los padres de esos niños, no en el momento que lo necesitaban. No en el momento que era recién nacido, como muy bien dice la ley. Exacto. Ya los padres de esos niños tenían que hipotecar todo porque todo el mundo lucha porque sus hijos se mantengan hasta el último momento. Entonces el Consejo tomó una resolución diciendo no. Desde que nace el niño, inmediatamente hay que darle lo que dice la ley, hay que darle su $1,000,000. Si lo gasta en una semana por un cuidado intensivo... No hay que darlo, no, hay que ponerlo a su disposición, porque no se lo entregan. No se lo entregan, pero lo va consumiendo. Lo va consumiendo. Antes se negaba. Que lo pueda usar, exacto. Ahora se puede disponer de hasta $1 millón. Y hasta $1 millón en enfermedades de alto costo. Porque en ese era el momento, o sea... De 1 a 45 días de nacido es que los niños presentan tienen mayores esos eventos. Sí, claro. No es al año. Entonces la vida desde que comenzó la restricción para entregar ese $1,000,000 comenzó. ¿Cuándo comenzó esa restricción? Desde que comenzó. Fundamentalmente a partir de 2010 fue que empezó a negarse esa cobertura. ¿Las ARS empezaron a funcionar en el 2009 o en el 2007? No, en el 2007. 2007. Sí, pero eso se puso más de relieve o llegaron a la vida voces de alarma con casos que se presentaron. Por eso digo que nosotros somos una especie de censor. Entonces empezamos a elevar ante el Consejo esa necesidad de aplicar la ley como fueron ustedes los que lograron eso. No fue la coyuntura de la sentencia del Tribunal Constitucional que mandaba a los empleados públicos para SENASA. No fue el Consejo. Sí, pero ojo, la sentencia posterior. del Tribunal Constitucional no manda a los empleados públicos para lo manda, Víctor. No, señor. Pregúntale a él. Vamos a analizar después la sentencia. Y después hablemos de la sentencia, que es muy interesante. Vamos a decir, pero vamos a seguir con la resolución. Una buena plataforma para la seguridad social porque tenemos que en un año que se está declarado de prioridad para la infancia, ¿verdad? Claro. Estamos realmente dándole a los niños un derecho que no le estábamos dando y que la ley lo preveía. $1 millón de cobertura. Pero además, los medicamentos. Otro de los problemas, el 78% de los afiliados que van a la vida a buscar cobertura, a demandar cobertura de medicamentos o de procedimientos, de 100 que iban, el 78% no tenían cobertura. No tenían cobertura porque ese medicamento tenía una prescripción que eran de 5 gramos y decía de 10. O sea, siempre había una situación difícil. Además de que el monto era de $3,000. El Consejo aumentó a $8,000 la cobertura para medicamentos. Pero si nosotros hubiésemos mantenido la base del otorgamiento del medicamento como estaba anteriormente, con el catálogo anterior, eso no significaba nada. Eso significaba que se iban a quedar con más dinero lo que aseguraban ese riesgo. Claro. Pero al cambiarse la base para otorgar esos medicamentos. $8,000 resultan hasta poco. Exacto. Ahora. Salud Pública cambió el cuadro básico de medicamentos, lo aprobó nuevo y ahora, por ejemplo, nosotros vamos a tener acceso a tratamientos que no estaban concebidos antes para el VIH-Sida, para el cáncer, para la hipertensión, vacunas, cobertura contra enfermedades de transmisión sexual, entre otras que antes tenían vedas para poder acceder a ella. Entonces, hasta $8,000, eso que usted cita ahí. El SIDA no, porque el SIDA no lo cobra $1 millón al SIDA. Qué complejo. No, porque eso es otra. El SIDA prácticamente, desde el punto de vista de lo que son las enfermedades, eso es manifestaciones. Si usted tiene un problema renal porque se lo causó eso está incluido. Eso está incluido. Exacto, eso tiene su... Otra cosa, pero ustedes no lograron el rollover. ¿Qué es lo que es eso? En español. Bueno, en español le voy a explicar lo que es rollover. Le voy a explicar. Indotel, la semana antes pasada, dio a conocer
que había logrado el rollover para los consumidores de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Un gran paso de Indotel. Que si yo no consumo mis minutos de mi plan, las telefónicas se lo cogían. Entonces ahora, con la resolución de Indotel, si yo consumo la mitad de mis minutos, yo tengo un plan de 500, 250 minutos, un momentito, 250 minutos me lo pasan al siguiente. Y yo el mes que viene tengo 750. Entonces, ¿qué pasa con el rollover? Yo tengo seguro, yo pago 2 y yo no he consumido un peso este año. Bueno, fui a hacerme los análisis, me cobraron 19,000 pesos y me cubrió 1,000. Tengo que poner 18. Entonces, ¿qué digo yo? Que el rollover, si yo no consumo mi dinero, tiene que dejármelo ahí para yo tener más fondos. Pero acuérdate que es un sistema de seguridad social. De reparto. ¿Qué quiere decir? Que las muchas cosas que tú pagas. Ya estoy cotizando 2 veces. Pero la puede consumir otro. Pero ya estoy cotizando 2 veces. No es el criterio. No es que haya una solidaridad de yo consumo para que el otro consuma. Es lo contrario. Usted tiene un seguro de vehículo. Y cuando usted le pasa ese año el seguro de vehículos, si usted no renueva sus pólizas, a usted nadie le devuelve un centavo. Y el año que viene usted tiene que volver a pagar lo mismo, quizá más. Pero yo no estoy hablando de eso. No, es que son seguros. Es que esto es aseguramiento. Una cosa es aseguramiento. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo en efectivo de un plan que usted está pagando pero yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que yo no voy a pagar el año que viene. Yo estoy diciendo que yo voy a pagar el año que viene. Lo que yo estoy diciendo que mi canasta de cobertura de medicina, si yo no la consumo y ya la pagué, nadie me la puede coger porque es mía. Ahora, si yo no la consumo, tiene que multiplicarse. Bueno, eso es una buena. Eso es lo que se llama rollover. Eso es lo que hizo Indotel. Lo que hay que hacer es incluirlo. Es un buen deseo, pero déjeme decir lo siguiente. No paga tu seguro internacional el año que viene, que tú lo vas a tener acumulado ahí. No, seguro sí, Julio, pero la cesta de medicamentos no lo vas a tener acumulado en ninguna parte. Bueno. Yo creo que no quisiera que nos vayamos a la parte semántica. Porque la resolución no lo tiene. Lo que sí yo creo es que hay que distinguir lo que es aseguramiento y lo que es la compra de un paquete básico que usted tiene ahí. Exacto. Si yo compré 10 salami en una canasta y no me lo comí ahora, mañana lo tengo ahí. Pero yo compré un producto. Ahora yo estoy comprando una eventualidad de que yo me enferme. Lo mejor es que yo no me enferme, pero nadie me va a devolver esa eventualidad. Al año siguiente. O sea, yo creo que tenemos que verlo tranquilito porque además la gente se le llama, es intangible, es un riesgo que tú estás cubriendo. Tú no estás comprando un servicio de salud. Que en los seguros tiene esa característica. Te va a enfermar. O sea, en los seguros tiene esa característica. Los tratamientos son diferentes. Yo lo que creo que hay dos productos. Yo lo que creo que hay dos productos. Que usted compre un plan. De todas maneras, ahí hay dos productos. De todas maneras, sería importante que sigamos explicando la resolución. Ok, seguimos con la resolución. Decía que eso significa también que la cantidad de demandas que llegan allá de rechazo que se le hace al afiliado, porque cuando van con el canal dicen, no, eso no está incluido, no, eso no está concebido. Después de una fila de muchas horas esperando que la ARS le valide, le dicen que no. Ya ahora la resolución establece que se toma como referencia el principio activo de los medicamentos ambulatorios. Es decir, basta que sea acetaminofén, sea de 5, de 10 o de 15, como quiera, está establecido que se le entregue el medicamento al afiliado. Esto yo creo que también va a descargar mucho la parte que teníamos nosotros de reclamo de las personas que dicen, pero esto no me cubre nada. O sea, esto es muy, muy trascendente. Mire, y esa canasta de 8,000 pesos para medicamentos, ¿es automática o es a partir de enero? No, cuando se le ha vencido el año al afiliado. Acuérdense que usted entra hoy, por ejemplo, la mayoría comenzó en agosto. Porque acuérdense que tiene que esperar salud, agosto del año próximo. Pero en la medida de que se va renovando la póliza, o sea que cada año tú lo vas renovando, en esa misma o tú sales hoy de un empleo, se te suspende el derecho porque tú no estás cotizando, entra mañana y entra con todos tus beneficios. O sea, porque esa es la lógica que tiene el sistema. Otra de las cuestiones que nosotros entendemos que fueron bastante trascendentes en lo que es la parte de esta resolución es el otorgamiento de los medicamentos ambulatorios y de los materiales que se utilizan para los fines de los requerimientos de médicos. A reconocer esta resolución, los tratamientos de manera integral para las personas. ¿Qué significa eso? Que algunas veces a usted lo iban viendo por parte. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de acceder al $1,000,000 pesos, si usted tiene un problema del corazón,
que en la catástrofe se le lleva el $1.000.000 de pesos, usted va a tener $1.000.000 de pesos. Pero si eso le afecta a los riñones y tiene otra catástrofe, otra enfermedad catastrófica por el riñón, también va a tener $1.000.000 de pesos. O sea que hay una. O sea que es $1.000.000 de pesos no como cobertura total, sino por capítulo. Pero, por patología. Pero exactamente. Por enfermedad, para que la gente nos entienda. O sea, ¿qué ocurrió con los antiretrovirales? Pero mire, el ejemplo de la. Están incluidos. Sí, porque ya al tener ya un principio activo y al abrir. Nelcy, Danilo Mesa del INAFI. Deja que termine esta idea, por favor. Esto ahí no hay interpretación ni nada. No, porque precisamente ahí era que eso no estaba concebido y el Consejo estuvo en sus manos mucho tiempo porque los pacientes del VIH hacían siempre la reclamación de que se modificara una resolución que había que establecía una restricción para ese medicamento. Ya, cuando nosotros decimos que hay un catálogo que Salud Pública ha establecido y que es sobre esa base del principio activo de los medicamentos que se está haciendo ya, esas limitaciones se salen. Como también tenemos en esa resolución, cuando aquí los accidentes de tránsito, ustedes saben que están a la orden del día. El material de osteosíntesis. Es una epidemia que hay de accidentes. Eso era el grito permanente, porque no estaba cubierto en el Plan Básico de Salud, en el PDSS. Ahora ya ese material está incluido. Está cubierto. ¿Cómo se llama el material, perdón? De osteosíntesis. Igual que esa era una cosa igual. Mira, el director de INEFI quiere hacerle una pregunta. Adelante, Danilo, dime a ver. INEFI, ¿qué INEFI? Especialmente a Nércida. Yo quería participar preguntando. Tú sabes que yo manejo una institución, ¿verdad? Sí. A principio de año tuvimos algunos problemas de ejecución del nuevo presupuesto. ¿Lo escucha bien? Por lo tanto, nos atrasamos en las contribuciones con 2 meses. Escuchando. Sin embargo, en el tercer mes recogimos los 2 anteriores de los contratados, me estoy refiriendo, y lo pusimos totalmente al día. Y hasta la fecha no nos hemos atrasado ni con un solo pago. ¿Qué pasa? Ese atraso generó una mora de apenas 68,000 pesos, las cuales no tenemos en presupuesto esa cuenta de atraso en contribuciones porque eso no es algo normal. Y no se han podido pagar. ¿Pero qué pasa? Yo descuento mi seguro a los contratados todos los meses y los contratados cuando van a recibir un servicio de salud no tienen la cobertura debido a que hay una atraso de 68,000 pesos del año. Que supongo que ya no serán 18,000 porque es una bola de nieve. No, 68. Entonces no tienen seguro y le descuento todos los meses y todos los meses lo pago. Sí. A ver qué puede pasar. Bien, eso es el INEFI. ¿Qué es el INEFI? El INEFI es el Instituto Nacional de Educación Física que pertenece a Educación. ¿Qué es lo que dice Danilo Mesa, que es el director? Que él le descuenta a sus empleados y ellos pagan a la tesorería, pero no tienen cobertura por un atraso de 68,000. Ese es un caso de la DIDA puro, ¿eh? Sí, pero normalmente ese es un caso del empleador con la tesorería. Lo que se hacen son acuerdos de pago y en esos acuerdos de pago se paga normalmente el último mes que tiene. O sea, un problema de gestión de ellos. Ellos tienen que y si se muere un empleado porque no tiene cobertura, mucho, pues hay que demandar entonces a la tesorería. Pero hay que ver cómo está el sistema de pago que ellos tienen. Lo que sí nosotros reconocemos, y como DIDA estamos haciendo esa reclamación ante el Consejo, es que hay que modificar la ley porque la penalidad que se hace al sector empleador es demasiado alto y de un 5% acumulativo todos los meses, porque eso nada más beneficia a los aseguradores de riesgo y no a los afiliados. ¿Hay algún aspecto importante de esta resolución que no hemos mencionado, Nelcy? Bueno, yo creo que básicamente hemos estado tratando lo que tiene que ver con la cobertura para una serie de enfermedades, la modificación del catálogo de una u otra forma, los recién nacidos, el aumento de los medicamentos. Yo creo que otro aspecto que es muy importante es cómo se va a revisar la cápita a partir de ahora. ¿Qué criterios se van a tomar? Ahora basta. ¿Se va a cambiar el criterio ahora? Sí, se va a cambiar. No, se va a aplicar el criterio que dice la ley. ¿Cuál es el criterio que dice la ley? Que es una revisión, no es una indexación pura y necesariamente, porque puede ser hacia la baja. No necesariamente, o sea, si se está. O sea, lo que yo estoy capitalizando puede ser hacia la baja. ¿Cómo así? No puede, no lo debe que está ser. Capitalizando no. Para revisar la cápita, lo que se argumenta es que el costo de la vida se elevó, que hubo pérdida, que hubo una serie de situaciones y por eso, por ejemplo, en este año se le ha aumentado de 835 pesos con 89 centavos por cápita a cada ARS, por cada afiliado. Sí. Ahora se le paga 914,76.
Es decir, que nosotros estamos hablando que de una población de 3.252.398 afiliados a octubre que tiene el sistema, eso por mes se está planteando que son 256.516.630 pesos con 26 centavos, que todos los meses se debe estar dando adicional a lo que se le daba anteriormente. Entonces, eso está hecho al ojo por ciento. Porque no hay una base racional que te diga esto tiene que ir acorde porque pasó esto. Ahora, el Consejo ha tomado una decisión que nosotros saludamos, entendemos que hubo muy buena diligencia por parte de la representación del gobierno, fundamentalmente la ministra de Trabajo y de su representante, el doctor Winter Santos, que hicieron buenos trabajos, la representación de Salud Pública y de todos en sentido general, y de los sectores empleadores y trabajadores que aprobaron estas propuestas de cambiar esos parámetros. Hay que tomar en cuenta no solamente el índice que se genera a nivel de los costos de salud, que todos los días es más caro, sino también el índice de precio al consumidor. Esto puede crear una especie de equilibrio cuando se pide un aumento, pero además ver también cuáles son los eventos que se dan que generan necesariamente un aumento de cápita en una ARS, porque ustedes saben que la DIDA hizo una encuesta en el 2010 que daba como resultado que casi un 20% de personas se atienden en los hospitales públicos y tienen su carnet. ¿Por qué se atienden en los hospitales públicos? Se atienden en los hospitales públicos porque no tienen que pagar diferencia, porque está ahí. Paren en la maternidad las mujeres porque no le cobran diferencia, porque no hay costos adicionales y sus salarios son muy bajos. Entonces, pero Salud Pública no cobra nada de eso. O sea, esos costos se están yendo por el río. Salvo algunos hospitales, como el hospital... Porque son desconcentrados. O sea, esos son eso sí pueden hacerlo. Pero en lo adelante, y es una buena noticia también, nosotros esperamos que con la nueva ley del Servicio Nacional de Salud, que ya está en vigencia, pero que operará a partir del año entrante, los hospitales podrán ponerse en condiciones de cobrar. Claro, como debe ser. Es una situación totalmente más promisoria para mejorar los servicios de salud para la población que no tiene acceso a servicios particulares. Nelcy, del contenido de estas resoluciones, ¿hay algunas que no se van a aplicar o que se van a interpretar de otra manera? Parece que hay problemas con el tema relativo a los retroantivirales. Sí, ustedes saben que todo lo que es ley, todo lo que es resolución no se hace porque sí, porque si todo el mundo estuviera de acuerdo no hay que legislarlo. O sea, las leyes son imposición, son obligación. Nosotros hemos tenido ya varios casos desde el mismo momento que se publicó la resolución de ARS que se han negado a querer dar una prestación de la que están convertidas ahí, pero esa es la ley de la vida. O sea, siempre va a pasar una gente que se niega a querer cumplir con la ley y tiene que ver quién lo haga cumplir con la ley. Claro. Nosotros lo que le pedimos a la población es que esté al tanto de estos programas, que esté al tanto de los comentarios, que esté al tanto de las informaciones que se hacen de orientación a los fines de que cuando tengan una situación de esta naturaleza acudan a la DIDA. Nosotros tenemos, y esto es para una información para todos los medios, ya no solamente 15 oficinas a nivel nacional, nosotros tenemos en los centros hospitalarios, en las clínicas, tenemos un representante en Serimá, en Plaza de la Salud, en el Centro Médico Dominicano, o sea, hay un representante de la DIDA, así como hay uno de un seguro. Ahí está la DIDA también. Ahí la gente puede expresar su queja. Entonces, busquen a la DIDA en esos lugares y pongan su queja, que en ese sentido nosotros vamos a responder. También comienza ya a operar un sistema telefónico automático que desde el lugar... Un call center. Un call center que va a levantar el teléfono y la DIDA le contestará cuando tenga esa situación en los centros médicos. Nelsida, este año, que pienso que en términos personales ha sido muy bueno luego de ver esta resolución, o sea, en términos personales para Nelsida Marmolejo, porque para los muchos años trabajando y repitiendo y por fin ya está viendo como la lucecita. Sí, pero además hubo una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, la del... Quiero preguntarte específicamente de la 450, la que obliga a una prestadora de servicio de salud a darle el medicamento que necesitaba la paciente Teresa Martes. Sí, esa es una resolución que es constitucional, justamente constitucional, porque la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, donde los derechos individuales tienen que estar reconocidos. Nosotros somos de las personas que hemos abogado en el Consejo de la Seguridad Social, en el cual solo tenemos votos cuando nos invitan, que nos invitan poco, pero de vez en cuando. Hemos abogado por dos cosas que son fundamentales. Primero,
el derecho que tiene la persona a tener salud y el Estado a proveérselo a través del mecanismo que sea público y privado porque lo ha instituido como medio, y la imprescriptibilidad de los derechos sociales. Eso de que usted se murió y no lo notificó y ya no le toca pensión porque venció el plazo, nosotros decimos que eso es inaceptable, porque eso es un dinero que usted tiene ahí y lo tiene ahorrado y tienen que devolvérselo como dice el seguro que tiene que dárselo. Entonces, son temas que se abordan y esta sentencia lo que viene es realmente a ratificar el concepto que dice la misma Constitución de la República y que dice la ley. O sea, la ley no excluye ningún tipo de patología, ni por edad, ni por enfermedad, ni por color, ni por religión, ni por sexo, ni por raza. Lo que pasó fue que cuando comenzó el Seguro Nacional, el Seguro Familiar de Salud, como una forma de entrar a lo nuevo que no sabíamos hacia dónde íbamos, se hizo un plan de servicio de salud como experimento, como plan piloto por 1 año. Tenemos 8 años. Una pregunta. Y todavía sigue el PDSS que excluye derecho. Estamos una pregunta. Pero sobre una el tiempo. Pregunta. ¿Usted cree que las ARS operan como una mafia o usted cree que han hecho un buen servicio? Han hecho un buen servicio. Efectivamente han hecho un buen servicio. En el sistema, personalmente yo no quisiera que existieran las ARS. El gobierno debió desde hace más de 30 o 40 años tener un sistema de seguro público para todo el mundo. ¿Usted no quiere que existan las ARS? No quería. Pero una cosa es lo que yo no quería y otra cosa es lo que existe. Si las ARS no existieran, y lo digo con toda responsabilidad, hubiese sido muy difícil implementar el seguro familiar de salud que hoy tenemos. Porque no teníamos una capacidad organizativa como lo tenían esas empresas que se generaron por la deficiencia del Estado. Entraron a operar el Estado, el ISS llegó a un punto y en ese punto colapsó y no se le dio respuesta ampliando cobertura. Entonces, esa situación es la que ha llevado a que esas empresas existieran y son ahí, son legales y operan para dar servicio a la población. Nelsida vuelve. Hay muchas inquietudes. Muchas gracias a Nelsida Marmolejo, la directora de La Vida. Muchas cosas por decir. Para los hoteleros que estaban en el fondo de pensiones, que vayan a La Vida porque se le está devolviendo. Se aprobó por fin devolverle su dinero que tenían en ese fondo de pensiones. Mira el pan. Todas las líneas llenas. Cambio fuera. Pero es bueno que